Y bienvenidos a otro paradisíaco capítulo de nuestra aventura de Lupita y un servidor. Estamos en Las Estacas, Morelos, un lugar realmente increíble de aguas cristalinas, y esto es un parque natural que está muy cerca de Cuautla, Morelos. La entrada cuesta 460 pesos. Gracias. Y hay diferentes tipos de hospedaje en este lugar. Nosotros sí recomendamos quedarse por lo menos una noche para disfrutar de todos los lugares y actividades que tiene este gran lugar. Nos recomendaron el glamping porque es para 2 personas y es como una tienda de acampar, pero mucho más lujosa. El glamping cuesta 2.340 y ya vienen incluidas las entradas al parque y también un desayuno continental. Primero pagan las entradas normales y cuando hacen el check-in en el glamping le hacen el descuento, entonces ustedes no los terminan pagando. También Las Estacas cuentan con un hotel y también cuentan con un hostal o tipo hostal que es para muchas más personas. La opción más popular es venir a acampar. El horario de entrada de Las Estacas es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esta es la parte de acampar aquí en Las Estacas y tienen que traer todo preparado para acampar, ¿no? ¿Verdad, Lupita? Exacto. Y acá tienen regaderas y baños y todo eso. Y hay muchos lugares para tirar alimentos y basura. Pero esto está gigante. Tienes mesita. Aquí puedes pedir asadores para hacer tus carnitas asadas. Exacto, ya debes de traer tu casita de campaña. Traer obviamente también tu comida, que algo muy importante es que no debe de venir en unicel, ni contenedores de vidrio, ni de aluminio, me parece. Entonces, pues es como para preservar y tener aquí limpio. Una cosa importante es que estas cosas que dice Lupita se las revisan a la entrada. Entonces te abren como que tu maleta, te abren todas tus pertenencias, no las tocan, o sea, son como que muy respetuosos en ese sentido, pero sí revisan todo para ver si no traes este tipo de, ya sea unicel o vidrio, que traen cosas peligrosas, cuidado. Y aparte importante es que tú ya no puedes regresar al coche. Todas las cosas que ya saques en un inicio de tu coche, ya sácalas, no vayas a esperarte a sacarlas después, porque pues ya no te van a permitir salir. Dice la fecha de salida, ¿no? 13 de marzo. Aunque tengas la pulsera, no te van a permitir salir. Miren, muchachos, el único reglamento es que esta alberca es para mayores de 16 años porque hay un chapoteadero para niños. Entonces esta es la alberca circular. Es que esta alberca es climatizada, como para relajarse tantito. Está súper padre, de hecho ahí tienen como un tipo jacuzzi, tienen como que mesitas y camastros para estar a gusto. Y esta es la primera circular que tienes acceso. Yo creo que aquí, después de estar en el río toda la tarde, nos venimos aquí en la nochecita. Y hay otra más. Y aquí ya estamos en la entrada de la alberca cuadrada. Igual, este sí tiene chapoteadero y es alberca. Aquí puedes dejar como que tu basura al inicio. Y ven, esta está súper más llena porque como hay niños, pues obviamente hay más relajo, ¿no? Entonces la circular la pueden ocupar más para adultos y para estar puros adultos. Y aquí también pueden venir niños porque tienen esta área de chapoteadero. Y vean, allá hay como unas regaderitas que están súper padres. En todas las áreas hay salvavidas, en el río, en las albercas y en diferentes partes, como para estar pues atentos. Nos comentaban que en el río la persona que es salvavidas se va a partir de las 6, pero tú te puedes quedar en el río hasta las 7. También ahí tienen como un tipo jacuzzi, entonces está súper a gusto. Entonces por eso hay muchísima gente acá, porque puedes estar muy a gusto y también pueden estar los niños. Vamos a ver si está climatizada. Ay, sí está bien calientita, está chida también. ¿Te gusta, verdad, Lupita? Sí, y sobre todo pues hay demasiado espacio, hay demasiados camastros. Este es un buen lugar para estar echando desmadre. Este es el chapoteadero oficial de Las Estacas. La verdad es que se ve súper divertido, pero es para niños porque la profundidad pues no es tan grande, ¿no? Entonces pueden traer aquí a los chilpayates. Tienen resbaladillas, tienen algunos juegos acuáticos. Y aparte, como adulto, puedes estar vigilando a tus hijos de este lado. Y hay como asadores para que puedas estar
súper tranquilo de ver a tus hijos pues divertirse. Esto es el final como que de las albercas. Terminamos con el área de los niños, esta es la laguna de los niños y ahora vamos directamente hacia el río de las Estacas. Ay, nos vamos a ir a lanzar, a ver quién se lanza. Miren nomás lo que nos encontramos. Este es uno de los lugares más instagrameables de todas las Estacas, que son unos columpios extra gigantes. Miren hasta dónde están colgados, y pues obviamente aquí te pones, alguien te empuja, te puedes tomar una foto súper chida, ¿verdad, Lupita? Bueno, este sí lo puedes jalar fácilmente y ya te sientas. Se ve seguro porque sí está como que fuerte esta parte, y lo bonito de aquí afuera es que se ve como que muy cristalina el agua, ¿no? O sea, estos son escalones para este columpio, entonces alguien te debe de pasar el columpio así hasta acá, tú te subes por estas escaleritas y te avientas, pero sí es una distancia bastante grande. Y pues nosotros vamos a tomarnos unas buenas fotos, por aquí les vamos a dejar el resultado final, Miren, esa es otra actividad, puedes contratar toda la lanchita para tu familia e ir recorriendo todo el río, porque el río tiene 1 kilómetro de distancia. Miren muchachos, la verdad es que no sé si se aprecia, pero aquí el color del agua es turquesa, es como un azul impresionantemente claro, se puede ver hasta el fondo del río, entonces es una cosa muy chula. Las Estacas cuenta con spa, como pueden ver está súper bonito, o sea, está muy padre. Y el spa está justo ahí, pero tienen que reservar con anticipación. Se ve bonito, la verdad es que no lo sé, pero digo, es otra actividad extra que tienen las Estacas y suma. Aquí en este como tipo anuncio te ponen las actividades recreativas que tienes por día aquí en las Estacas. Entonces te ponen la hora, te ponen qué tipo de actividad y el lugar de la actividad. Y también servicios adicionales como es buceo, spa, restaurante, mini super, tirolesa de aventura, tour de snorkel y temazcal. A nosotros nos interesa esta, pero vamos a ver qué tal. Chéquense nomás este lugar tan especial. Esta es la famosísima Poza Azul. Aquí te puedes echar un clavadito aquí, pero perrón. De hecho se ve así como un remolino ahí, ¿ya vieron? Y este es el lugar donde hay mayor profundidad de todas las Estacas, hasta 12 metros de profundidad. Pero aunque sea súper profundo, se ve el fondo de este río, entonces está impresionante. Y de ese lado, miren esta casecita, pueden ver qué actividades hay, pueden preguntar por el equipo de renta para que lo pueden ocupar ya sea por hora o por día. Entonces está súper padre y por allá se ve, miren, una chava o chavo que está nadando, porque aquí viene mucha gente a practicar natación pero de manera profesional. De hecho, tú puedes pagar la entrada por año, pero para practicar de manera profesional. Entonces está súper padre porque realmente el río es prácticamente 1 kilómetro y las condiciones están súper buenas para hacer la practicidad de la nadada, ¿verdad, Lupita? Sí, yo creo que ya dentro del agua ya ni siente el frío. Pues yo creo que ya está acostumbrada, pero se ve que está súper pro. Estacas, es que están estos mapas como interactivos. Ay, este güey está gritando. Es que tienen este mapa como interactivo en donde te dicen todos los lugares de las Estacas, las actividades y dónde estamos. Nosotros estamos aquí y también todo el recorrido del río de las Estacas. Tienen buceo, tienen pádel, tienen lanchitas, tienen tirolesa, tienen temazcal, tienen spa, renta de equipo, tienen todo aquí, de todo. Vamos a poner los precios de todas las actividades justo acá. Las actividades las puedes pagar en tarjeta o en efectivo. Hay muchas actividades que necesitas un depósito y si necesitas un depósito a fuerzas en efectivo, o sea, no puede ser en tarjeta. Entonces también tienen que llevar
un poco de efectivo. Atentos a la hora que lo rentan para que pues ese depósito se te regrese completo, porque si no, dependiendo del tiempo que tardes en regresar el producto o lo que vayas a rentar, pues te van descontando de tu depósito. Y miren muchachos, aquí aparte de que pagues todos los servicios, tirolesa y todas las actividades que quieras hacer, en este mini super puedes encontrar tus cervezas, que refrescos, que paletas, que botana, que productos de aseo personal y también comida enlatada, ¿verdad, Lupita? Sí, yo creo que es como si ya traes tus cosas para hacer en los asadores, pues ya nada más si se te olvidó algo, ya vienes por algo rápido y listo. Exacto, tienes diferentes salvavidas. Miren, es una paletota, miren el tamaño. ¡Hala! Está de tu tamaño. No manches, está más alta que tú. Ajá. Hay que comprar para jugar boli. Para echar juego. También sombreros del Undertaker para echar desmadre. Y al final aquí en las cajeras puedes pagar todos los servicios. Nosotros vamos a pagar la tirolesa y después aquí vamos a pagar el paddle, que está junto a donde dan el equipo y todo lo necesario para aquí estar chido. Órale, hasta venden su hielito, hieleras, cervecita. Ay, Lupita, ya se ve fresca, ¿eh? Gracias. ¡Hala! Miren, inclusive venden alimento para peces. Y ya te llevas tu paquetito y lo depositas en este estanque. Y listo, muchachos, ya tenemos todo lo necesario para alimentar a los pececitos aquí. Pececitos koi. Esto cuesta 10 pesitos. Miren este tamaño ¡Hala! de pez. Se los juro que está gigante, ¿eh? Y ya hay un montón, ¿verdad? Imagínate que metan los pies y te muerdan como los chiquitos. ¡Hala! Sí están enormísimos. Ese está bien grandísimo. Ese está gigante, gigante. Y no está embarazado, o sea, neta está enorme. Beto será el encargado de... Y miren, ya están preparados, miren, ¿ya viste? O sea, ya saben qué onda. A diferencia de todos los peces que si te acercas se van. Miren, 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 ya bien que saben. Ah, este ya se avivó, pero fuerte, miren. A ver, dale al gordototote. Miren, 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 miren. Miren el gordototote, miren. Miren, 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 miren. Hasta ¡Hala, le está pesa. gigante! Hasta le empieza a moverse. ¡Ay, hasta lo toqué! Iu. ¡No manches! A ver, ten. Y allí. Así son. Por dentro parece como alimento para pajaritos o algo así. Ajá, Entonces, está. ¡Hala, no manches! ¿Ves? como que tienen hambre. Y yo creo que comen bastante. Está padre esta actividad, ¿eh? Me gustó. Sí. Y barata, 10 Como pesos. que da paz. Y los puedes tocar, pero Lupita no quiere. ¿Qué tal te pareció, Lupita? Bien padre. La verdad es que aunque todos son muy atrabancados, como que a mí en general me da paz toda esa parte. Aunque me da cosita tocarlos, pero se ve bonita. Hay zonas que tienen como que zona Wi-Fi. Entonces por aquí puedes encontrar esta parte y también aquí la contraseña. Entonces pues por cualquier cosa te salvan un aprieto, ¿no, Lupita? La neta sí. What? Está muy chido. Está padre, ¿eh? También tienen pago anual para la gente que vive cerca de las estacas. ¿Y cuál es el precio, Lupita? 4,600, pero pues ya tienes entrada todo el año, más fácil. Que nosotros no reservamos el glamping porque como es entre semana, pues sí hay espacio, ¿no? Pero si ustedes vienen el fin de semana, sí deben de hablar para reservar porque puede ser que se queden sin glamping. Entonces no hagan lo que hicimos nosotros, entonces sean prevenidos, por favor. ¿Estás nervioso? Sí. Si me pasa algo... Ya me quedo yo con el canal de YouTube. Ah, eso es lo que quieres. Bien, ellos son las personas que van a ser las encargadas de la tirolesa. Y en este caso, Betito es el que se va a lanzar. Porque yo preferí otra actividad que ahorita más al rato van a ver. Pero pues es para vivir otra experiencia más. Pásale, pásale. Gracias, gracias. Él ya también ya lo equiparon en el mismo lado donde fuimos a pedir informes. Hay unos platanitos. Y el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí estamos esperando a ver qué. Betito, A ver qué tal. que te vaya bien. A 15 metros de altura. Vamos a ver qué tal. Sí, estoy un poquito nervioso. ¿no? Y vamos a abrir las dos pequeñas orejitas que tiene y vamos a introducir 4 dedos. Yo voy a estar de aquel lado recibiéndote y cuando te haga esta seña vas a frenar.
Lo único que tienes que hacer es jalar tu mano hacia abajo con fuerza. Es bien importante que si se te cae el freno y queda así colgando, lo dejes así, o sea, no intentes ponerlo en su lugar otra vez, porque no te va a dar tiempo y te puedes lastimar. Ok, Vale. va. Mira, como viste, la posición del lanzado es únicamente de así sentado completamente, ya que el arnés es una silla pélvica, ¿vale? Listo. ¡Hala! Estuvo bueno. Ellos mismos te van a decir cuándo frenar y ahorita vamos a la siguiente parte de la tirolesa. La verdad es que está bastante bien, está bastante a gusto y pude agarrar el celular sin problema. ¿La plataforma de los mangos? Sí, mira, justo, ¿ves? Ah, sí, ahorita cierto. está empezando la temporada. Súper. Ahora sí. Sí, ahora sí llegaste Ahora sí súper quedó bien. mejor. Ahora sí vamos por la tercera tirolesa. La de los manguitos estuvo leve y creo que pude mejorar con el freno porque en la primera sí fui un fiasco total. Pero ahorita vamos a ver qué tal. Está buena, ¿eh? Sí, bueno, sí es la más padre. Sí, está justo por encima del río. Está y es padrísima. la más alta, de hecho. Ah, sí, 15 metros, no. Sí, aproximadamente 15, 16 metros. Órale. Listo, gracias. Está bien padre. Ay, apenas si me agarré. Gracias. Bueno, esperamos que lo hayas disfrutado mucho. Esta es Muchas la gracias, última. Sí, tomas tu freno y ahora sí te puedes lanzar, ¿vale? Vamos por la última a ver qué tal. Y bueno, muchachos, ya después de una dosis extra de adrenalina, pues ya terminamos el tema de la tirolesa y les voy a decir mis impresiones. No está tan rápida, o sea, no va rapidísimo porque aparte tienes freno de mano y ellos mismos te frenan porque se lanza uno antes. Son 4 secciones de tirolesa. Las primeras 3 son bastante cortitas, la última es la más larga. Está bien, o sea, está cumplidor. Y yo por otra parte, pues como yo no me iba a lanzar, tuve que bajar hasta la última como caseta donde Beto llegó. Vas lento, pero lo padre de esta tirolesa es que a pesar de que está a 15 metros de altura, puedes llevar tu celular sin problema y hay otras tirolesas que no te lo permiten por la velocidad y se disfruta bien. Entonces la única recomendación es que alguien les guarde sus cosas porque sí se pueden caer y disfrutar, amigos. Eso es todo, disfrutar. ¡Hala! Los pájaros aquí se roban, pero todo, miren. Mira, ya va otro con papá de la boquilla. Pero miren, están robando toda la comida. Pobrecitos, tan ricas que son los paquetes. Es un reglamento de uso de espacios acuáticos. Solamente se permite el nado con traje de baño, o sea, nada de que estén ahí desnudos. Uso de chalecos salvavidas obligatorio para personas que no sepan nadar. No se permite el ingreso a personas en estado de ebriedad. Y no correr ni lanzar personas o objetos desde bordes del río o plataformas. Entonces es importante respetar y hacer cumplir este reglamento, ¿verdad, Lupita? Y nuestros derechos. Lupita tiene un hueco en el estómago, pero hueco. Y ese es el restaurante que está abierto entre semana, fin de semana y todas las semanas. Bueno, nosotros les diremos la verdad, para que vengan con provecho. No que vengan a medias, no, que vengan con provecho. Aquí seguro sí hay wifi. Eso sí, ¿eh? Wifi. Ya estamos en el restaurante Los Amates, ¿verdad, Lupita? Los amates. Y Lupita se pidió una... Me pedí una milanesa taquera porque suena muy bien y es por un costo de 165 pesos. Y yo me pedí una cecina de Yecapixtla porque Yecapixtla es obviamente del estado de Morelos y es un platillo súper tradicional en todo este estado y la verdad es que la cecina de Yecapixtla es mundialmente conocida como la mejor cecina de todo el mundo mundial. Y los dos nos pedimos una agüita de maracuyá con naranja, que es un vasito simplemente de medio litro y cuesta 30 pesos cada uno, ¿no? Nos dieron unos totopos y unos frijolitos
con unos pedacitos de elote. Vamos a ver qué tal y ya les diremos con mucho gusto. Bueno, Beto va a ser el primero en La entradita, entrarle. Muy bueno. Son como frijoles bayos. Lupita siempre huele la comida antes, siempre. Está muy bueno. Pican un poquitito, ¿no? Esta es nuestra rica agüita de maracuyá con naranjita. Ay, qué rica es. Está bien buena. Buenísimo. El maracuyá siempre es rico. Bueno, esta es la milanesa taquera, que es una milanesa de pollo con queso manchego gratinado y frijoles y aparte un adobo de chiles. Late como magnate, ¿eh? ¿Qué tal está? Muy rico. Buenísimo. 10 de 10, la neta. Yo me pedí la famosa cecina de Yeca Pixela. Provechito. Espectacular. 10 de 10. 10 de 10. Vamos a comer, vamos a darle bien rico porque está buenísimo. Decir que el restaurante Los Amates está excelente en todos los sentidos. El precio está bastante bien, las porciones son abundantes, el tiempo de respuesta fue adecuado y también los que se encargan del servicio, súper buena onda, ¿eh? O sea, fueron amables en todo momento, se portaron súper bien, así que ya hemos hecho check-in para mostrarles la gran habitación glamping. Es la primera vez que nos quedamos en algo así, tanto Lupita como yo, pero vamos a ver qué tal esa experiencia. Empieza el check-in hasta las 3 de la tarde. Pueden dejar sus pertenencias en la entrada de la recepción y se las cuida. Vamos a decirles qué significan las estacas como nombre. Anteriormente este era un lugar en donde este río, que obviamente es súper caudaloso, o sea, y tiene muchísima agua, en temporada de lluvia se desbordaba. Entonces nos dicen aquí que lo que hacían es poner como unos tipos estacas que hacían que fuera como una barrera a modo de que no se inundaran todos los terrenos. Dato cultural importante. Vamos al glamping, muchachos. Vamos a ver qué tal. Y de este lado está la recepción para cuando vienen a acampar nada más. Ajá. Y el glamping pues es todo esto. Y hasta el final está la recepción. Pues vamos a ver qué tal. Que ya llegamos. Hola, ¿qué tal? Miren, aquí en el glamping también tienen otros servicios que es cine, fogata y mini fogata, pero deben de ser reservados con anticipación. ¡Órale! ¡Wow! ¡Ay, qué padre está! Miren, tiene su sillita, tiene frazada, tiene aquí unas sombrillas por si lloviera. ¡Ay, la camita! Un ventilador, una lámpara. ¡Ay, está fresco! Por acá tiene su regadera y aparte de todo esto es agua calientita, ¿no? Entonces está súper chido. Y por acá nuestro lavamanos y por acá nuestro excusadito. Y como tiene ventilación, todos los malos olores salen sin problema, muchachos. Y esta está súper padre porque, miren, tiene sus camastros aquí, son como mecedoras. Y nos tocó junto al rito, al riachuelo, No sé si se puede uno meter, pero está padre. Y todo por 2,340 pesos y se descuenta las entradas, muchachos. Entonces está súper bien, tiene buena ventilación y la verdad es que va a ser una experiencia bastante interesante porque nunca hemos estado en un glamping, pero este parece prometer y prometer muchísimo. La verdad es que aunque se ve chiquito, está muy espacioso por dentro. No sé, estar como que en contacto más con la naturaleza y hacia el aire libre y todo. Muy padre. Y tengan cuidado con esto porque Beto ya se dio como 10 madrazos. Y recuerden que glamping viene de la palabra camping y glam. Glamping. ¡Wow! También ya nos dieron nuestras 2 toallitas. Y aparte todo esto se cierra con un candado. Entonces por cualquier cosa puedes darle la revisión final al glamping, que la verdad nos gustó bastante. Sí. Inclusive ya probamos ahí el resorte del colchón y está bastante a gusto, ¿verdad, Lupita? Sí. Pues vamos a ver el paddle, famosísimo paddle. Yo nunca lo he hecho en mi vida, nunca. Y Lupita sí.
O sea, Lupita ya es experta porque le son el mar abierto, con 2 o 3 tiburones, una ballena asesina. Cuando quieran les doy vacaciones. Dice que les da vacaciones. Cuando quieran les doy clases, ¿eh? Pádel, 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 papá. Ay, 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 ay. Sí. Ay, Gracias. papá, ¿eh? Con eso me va a dar unos palazos, pero fuertes, Lupita. A ver, de una vez. Ajíjodelas. Ajíjodelas. Se está poniendo rudo el asunto. Mide Está más como alto que 2 Lupita. metros. A ver qué tal, porque se ve que está pesado. No le he movido. No. Ay, Sí, no pesa tanto. da unos buenos trancazos, Lupita. Se ve chiquita, pero no, te da unos trancazos que dices, ay, discúlpame. Sí, te perdono. ¿Estás emocionada, Lupita? La verdad sí, como que es una actividad muy padre. Vas sola y vas así con tu equilibrio. Obviamente si me caigo pues ya se van a hacer los fails. Te vamos a sacar en TikTok, no te preocupes. Vamos a ver qué tal Lupita. ¿La arma para el pádel o no la arma? Sí, claro, échale. Tú puedes. Pero mientras no te caigas, no pasa nada. Ay, como que el equilibrio, ¿no? Ahí va la canija, ¿eh? Ahí está. Regresa, Lupita, regresa. Y Lupita está impresionada con los clavados, ¿eh? Ya le agarró la onda. Pero que el agua está fría. Sí, el agua está heladísima. Entonces, el peor miedo de Lupita en estos momentos es caerse. Pero, o sea, exacto, la actividad está padre, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, está padre. Lupita está contenta. La ven toda nerviosita y así. Pero la está pasando bien. Y qué bueno que se está divirtiendo. Y miren, chavos, por esta parte se ve cómo están delimitados los espacios para que no haya tanta aglomeración y se respete la sana distancia, ¿eh? Lupita está contenta y cuando Lupita está contenta todo está bien, entonces eso es padre. Sí lo disfrutaste, ¿no? Está chido. ¿10 de 10? Sí. Sí. Pues bueno, muchachos, voy a entrarle a ver qué onda. Si me caigo, les cuento también para que sepan el chisme completo. Voltea la cámara de YouTube. Ah, ya no. Ya terminamos el pádel, nos cansamos. ¿Qué tal fue tu experiencia, Lupita? Bueno, la otra experiencia que había tenido era una tabla de surf así chiquita, pero esto está como que el triple de tamaño, entonces me sentía muy inestable. Pero al final sí me logré parar, sí le logré hacer ahí y salió bien. Me parece una experiencia muy chida. Ahora, respeto mucho a los que lo hacen en el mar porque yo sentí mucha inestabilidad, pero está muy chido, es una recomendación especial. Aquí lo pueden practicar y solamente nos quedó que el agua sí está fríísima, ¿verdad, Lupita? Pero fríísima, o sea, yo tenía más miedo de caerme al agua fría que caerme así por error o algo, no. Sí, la verdad es que el agua está increíblemente preciosa, pero súper fría. Pero bueno, por el día de hoy terminamos Lupita y yo y de ahí a descansar, a pasarla rico y delicioso. Les vamos contando y por hoy síganos sintonizando, muchachos, síganos viendo para que vean esta segunda parte de las estacas aquí en Morelos. Buenos días, muchachos, buenos días por la mañana, ya estamos bañaditos, desayunados y listos para la siguiente aventura, pero antes de seguir les vamos a decir nuestra experiencia en dormir en este glamping, ¿verdad, Lupita? Estuvo muy padre. Es como que obviamente una experiencia muy diferente a estar en un cuarto de hotel. Puedes estar aquí escuchando a los animalitos. Nada más otra parte como que un poquito mala es que como estamos pegados a otros campings de otras familias, pues se escucha muy fuerte el ruido. Es lo único malo, pero ya cuando te quedas dormido la verdad ya no sientes nada. El agua está 100% calientita, los servicios están súper bien y aparte el desayuno está completo, te lo sirven como eso de las 8:15 de la mañana y la verdad está bastante bien. Vamos a ver el borbollón y le seguimos contando en esta aventura. Vean, así es la llave que nos dan. Obviamente trae su candadito, pero está bien chiquita. Y lo chistoso de estos campings es que cada uno tiene su nombre. Ahí pueden ver mapache, a nosotros nos tocó el grillo
Y también hay luciérnaga y libélula. Muy fácil y bonito. Vamos a la siguiente aventura. Este espacio al lado del glamping y el camping es para eventos sociales o bodas o algún tipo de cosas así. Miren qué bonito, una ardillita. Nos olvidó mencionarles que aquí está extenso de aves, pero así extenso, es una cosa grandiosamente 2000 años más tarde. Grandiosamente grandiosa. Y listo, muchachos, antes de comenzar las actividades del día de hoy, día 2, ya rentamos un chaleco por 170 pesos y 200 pesos de depósito. Creo que he comido mucho estos días. ¡Ay! Di el botonazo, creo que se puede ajustar. Pero encontramos uno de los spots más importantes aquí en las estacas. Es este lugarcito. La verdad está bonito, es como un nido. Y está al lado de uno de los árboles más antiguos de todas las estacas. Y la verdad está bastante interesante. ¡Ah! Me espantó, cabrón. Espérate, bájale otro poquito. Bienvenidos al Borbollón, lugar donde nace el agua aquí en las estacas. Son 2 ojos de agua, pero este es el más importante. Aquí nace muchísima agua porque es el primer punto de agua subterránea proveniente del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y otras montañas importantes del Valle Central de México. Esta agua se permanece en 23 grados centígrados, sea noche, día, tarde, la hora que sea. Se le conoce como Río Verde porque generalmente tiene esta tonalidad de color y la verdad es que está padrísimo este lugar. Tiene una profundidad de 6 metros general y el cráter inicial tiene una profundidad de 9 metros para tomarse las mejores fotos, para echarse un buen chapuzón y también para traer sus gogles, porque si pueden ver dentro se van a percatar de una cosa maravillosa. Nosotros les vamos a dejar unos videos para que se puedan dar una idea del lugar tan bonito que es este. Ustedes ya saben que yo soy un poco friolenta y ya toqué y ya toqué el agua y todo, y la verdad para mí sí está un poquito fría, la verdad. Pero ahorita nos vamos a echar unos clavados, vamos a nadar y se animen a venir y conocer el Borbollón y las estacas. Y otro dato importante que les tenemos que decir es que los días jueves hacen limpieza del lago de los niños, ¿no? Entonces no los puedes llevar tan temprano porque están haciendo limpieza. Ya después de mediodía, pues ya está todo a gusto. Esta palapita que se ve aquí es donde tienen los lockers. Si ustedes tienen cosas valiosas, también pueden aquí rentar un locker por día y pues pueden poner todas sus cosas para que no se mojen. Entonces está súper bien esto. También regresamos a los columpios, porque la verdad los columpios fueron nuestro lugar favorito, así que se los recomendamos muchísimo. Si ustedes gustan, pues ya se pueden aventar, ¿no? Pero nada más tengan mucho cuidado porque aquí Beto Canop se lanzó y se dio de panzazo. La verdad es que estuvo súper fuerte porque en algún momento yo sentí que se me fue la respiración, o sea, no fue cualquier cosa. ¿Cómo es, güerito? El color rojo le duró horas. Bien ahí. Y después llegamos de nuevo a la Poza Azul, hicimos pádel de nuevo y también estuvimos nadando. También por ahí Lupita me tomó unas buenas fotos. Las piedras hacen contraste con el agua, entonces se ve increíblemente padre, ¿no? Para las fotos se los recomendamos mucho. Al final entregamos nuestro chaleco y todo el equipo, porque el equipo se debe de entregar hasta las 6 de la tarde, si no hay recargos. Con este spot impresionante y con la cara muy feliz por esta experiencia que acabamos de vivir,
nos despedimos de las Estacas Morelos, un parque natural que vale la pena sin duda visitarlo, y no solamente visitarlo una vez, sino muchas veces, y yo les recomendaría muchos días seguidos. Y dense tiempo para todas las actividades. La verdad es que las estacas tienen muchísimas actividades que ofrecer, y tráiganse su snorkel porque es indispensable. Si pueden traer también chalecos salvavidas, sería un plus muy bueno porque les ayudaría a ir flotando durante todo el río y hacerlo de manera gratis. Y también arriesguense a probar diferentes actividades nuevas como el pádel. Beto se quedó maravillado con esa actividad. Exacto. Y también cuídense en las piedras resbalosas. Yo me caí, me dio un trancazo y traía las cosas que no se deben de mojar. Entonces vamos a ver si funcionan. Comenten todo lo que quieran aquí. Manden este video a la persona con la que les gustaría visitar las Estacas Morelos. Y también suscríbanse y denle like, por favor. Y síganos sintonizando, por favor. Nos ayuda muchísimo y estamos muy contentos de seguirles dando estos rinconcitos preciosos de nuestro México querido. Gracias. Y también decirles que Las Estacas cuenta con un hotel especial para tus mascotas. Mientras tú estás disfrutando de las instalaciones y de las actividades extras que puedas hacer, ellos estarán en todo momento dentro de ese hotel y también disfrutarán su propia alberca, su propio jardín para estar jugando y un lugar muy cómodo y calientito para dormir.